Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gina Marcano y hoy les voy a presentar mi seminario titulado Mecanismos recientes en la patogénesis del Parkinson. Pues como muy bien dice el título, les voy a estar hablando sobre lo que es la enfermedad del Parkinson, pero más a fondo y más detalladamente en los procesos biológicos moleculares que ocurren por esta enfermedad. Entonces, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa muy importante. Neurodegenerativa significa que poco a poco las neuronas se van muriendo y en el Parkinson las más afectadas son las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, que producen dopamina y nos permiten controlar el movimiento. El objetivo de esta charla es que todos, aunque no tengan, ¿verdad?, un trasfondo en la biología, entiendan que procesos celulares recientes se han descubierto que contribuyen a que estas neuronas pues mueran. La primera de estas siendo problemas en el reciclaje de las mitocondrias. Este proceso específicamente se llama la mitofagia. La segunda siendo participación del sistema inmune adaptivo dentro del cerebro. Y tres, un tipo de muerte celular llamado ferroptosis. Ferroptosis, perdón. Y pues les voy a estar presentando pues tres investigaciones recientes que pues conectan estos tres problemas y nos dan como un blanco de futuras terapias que se pueden aplicar para poder frenar esta enfermedad. Entonces, el panorama del Parkinson. El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después del Alzheimer. Afecta alrededor del 1% de las personas mayores de 60 años. Los más conocidos son los síntomas motores, temblores en reposo, rigidez muscular, lentitud de movimientos, pero también tiene síntomas no motores muy importantes, como la depresión, la ansiedad, problemas de sueño, fatiga, alteraciones en el sistema nervioso autónomo. Y pues esto nos demuestra que el Parkinson no es solo un problema de movimiento, sino es una enfermedad mucho más compleja que afecta muchas áreas del cerebro y pues del cuerpo también. Ok, tratamientos actuales. Actualmente existen estos dos tratamientos, los más comunes. El tratamiento más estándar es levodopa o L-Dopa, que es un fármaco que aumenta la dopamina en el cerebro. Funciona muy bien al principio, pero con los años causa complicaciones como movimientos involuntarios o discenesias. Otro tratamiento es la estimulación cerebral profunda, también conocida como DBS, que usa electrodos implantados en el cerebro para mejorar los síntomas motores. El gran problema ¿verdad?, de estos dos tratamientos es que ninguno de estos dos detiene la muerte de las neuronas, lo cual es lo que ocasiona la enfermedad del Parkinson. O sea, son medicamentos sintomáticos, no son medicamentos curativos. Por eso los investigadores buscan nuevos mecanismos celulares que pues, nos dan estos blancos terapéuticos para poder frenar la progresión de esta enfermedad. Porque ahora mismo, ¿verdad? Siendo la enfermedad una de las enfermedades más comunes del mundo, no hay un medicamento como tal, un tratamiento que frene la progresión. Lo único que estos dos medicamentos hacen es, ¿verdad?, controlar los síntomas. Pero como una enfermedad tan común, esto es una enfermedad que se investiga bastante
Y pues les traigo estas tres investigaciones para que vean más o menos por dónde podemos en el futuro buscar soluciones para poder frenar esta enfermedad. Dentro de los objetivos ¿verdad? De mi seminario, de mi presentación, es revisar estas tres investigaciones recientes, especialmente pues, las fechas son desde el 2023 al 2025. También les quiero explicar qué significa cada mecanismo en, ¿verdad? Palabras más simples, pero con esos detalles científicos. ¿Verdad? El primero siendo la mitofagía defectuosa, después la respuesta inmunodaptativa y la ferroptosis. Y tercero, discutir qué implicaciones tienen estos hallazgos para el futuro de los tratamientos contra el Parkinson. Entonces, la mitocondria y la mitofagia. Las mitocondrias, como muy bien saben, son las fábricas de energía de nuestras células. Producen ATP, que es como la moneda de energía de nosotros, de los seres vivos. La mayoría de los procesos biológicos requieren ATP. Sin el ATP tal vez no estuviésemos vivos. Es sumamente importante. Este, pero además de las mitocondrias producir el ATP, también producen radicales libres mientras trabajan. Con el tiempo, ¿verdad? Como todo en la vida, se dañan. Las mitocondrias no duran para siempre. Mitocondrias muertas se tienen que reciclar y se crean nuevas mitocondrias y hacen la misma función. Para que la célula no se llene pues, de esta basura o entre comillas, pues las mitocondrias muertas, existe este proceso que se llama la mitofagia. Y la mitofagia es un proceso pues, de reciclaje de estas mitocondrias dañadas. Básicamente, pues la célula detecta la mitocondria dañada y la marca con proteínas especiales y la manda al lisosoma para degradarse. Si este sistema falla, las mitocondrias dañadas se acumulan, se producen demasiados radicales libres y terminan matando a la célula. Y pues en las neuronas dopaminérgicas esto es letal. Entonces, mi primer paper, la mutación de LRK2 a R1441C. El primer estudio analizó la mutación pues, de estos dos genes. Bueno, del gen LRRK2 a R1441C. Este es uno de los genes más comunes en Parkinson familiar. Esta mutación cambia un aminoácido en la proteína y pues esto lleva a cabo pues, una alteración en su función. Los investigadores estudiaron neuronas derivadas de pacientes y pues vieron tres cosas claras. La primera siendo que las mitocondrias estaban produciendo mucho menos energía. Esto fue medido por los potenciales de membrana. La segunda, habían muchos más radicales libres dañinos, o como les dicen en inglés, o son más reconocidos, los Reactive Oxygen Species, ROS. La tercera, la mitofagia está reducida casi a la mitad. ¿Qué involucra esto? La mitofagia reducida a la mitad, básicamente no se estaban reciclando los mitocondrias muertos en, en el cerebro de la persona. Y esto significa que las neuronas dopaminérgicas con esta mutación no logran mantener sus mitocondrias sanas y todos estos factores aceleran su degeneración. Todos estos tres factores son letales para las neuronas dopaminérgicas, letales. Aquí más o menos les puse un abstract, graphic abstract. Ahí se ven, en la investigación se utilizaron células madres inducidas pluripotentes, ¿verdad? Y se compararon con neuronas saludables, y pues neuronas las neuronas dopaminérgicas saludables y las neuronas dopaminérgicas con la mutación. Y pues se puede ver que en las neuronas dopaminérgicas saludables
se ve que esa mitocondria pues está dañina y ocurre la mitofagia. Y todas las proteínas, miro uno, que más adelante les voy a hablar de esa proteína, esa es la que se encarga del transporte de estas mitocondrias que se despeguen de, ¿verdad? Ajá, abajo se puede observar en la imagen una disminución bastante grande en todos los procesos que mencioné, disminución en la producción de energía, la morfología de la mitocondria estaba defectuosa, la mitofagia redució gravemente y pues la miro uno no estaba funcionando como debía de funcionar. En vez de soltar a la mitocondria, la mantuvo agarrada y más adelante les voy a hablar de eso. Entonces, la metodología. Se usaron dos modelos, las neuronas de la rata y se utilizaron las neuronas humanas dopaminérgicas derivadas de las células madre inducidas o iPSC cells. Estas últimas son muy valiosas porque reflejan mejor la biología humana. No nos podemos dejar mucho llevar por las ratas, aunque sí son un buen guía de investigación y una buena base, pero es mejor poder utilizar, ¿verdad? Lo más parecido al humano para poder utilizar estos resultados y una progresión en terapias para la condición. Entonces, se utilizaron diferentes ensayos o técnicas para esta investigación, la primera siendo JC10, que esta mide el potencial eléctrico de la mitocondria, o sea, cuánta energía produce, cuánto ATP produce. El mitoSOX detecta los radicales libres en las mitocondrias o los reactive oxygen species. Mito QC es un sistema fluorescente que se prende cuando la mitocondria entra al lisosoma para degradarse. Entonces, esto es un buen indicador para saber cuándo ocurre mitofagia y cuándo no. Entonces, PS65UP es una proteína, ¿verdad? Marcada por PINK1, que esta indica que la mitofagia pues se activó. También confirmaron con células knockout de PINK1 que su marcador era específico. Y pues todo esto nos da bastante confianza en los resultados de la investigación. Aquí les puse, ¿verdad?, las figuras más importantes del paper que resalta todo lo que acabo de mencionar. Y pues, como les mencioné, los investigadores usaron varias técnicas en paralelo para medir cómo funcionaban estas mitocondrias. Primero usaron JC10, en el panel A se puede ver, para medir ese potencial de la membrana mitocondrial, que es como el voltaje interno de la mitocondria. Y pues en las mutantes este voltaje estaba bastante reducido, lo cual significa menos energía, como les mencioné anteriormente. La mitocondria no estaba produciendo suficiente energía como las regulares. Luego midieron los niveles de ATP, que se puede observar en el panel B, que es la molécula de energía que la mitocondria pues produce, como ya había mencionado. Y aquí pues no hubo diferencia significativa, lo cual esto es una gran indicación que la neurona, aunque, ¿verdad? Tiene las mitocondrias defectuosas, puede compensar, ¿verdad? En parte esa pérdida de energía pues con otros mecanismos. Entonces, se utilizó MitoSox, que se puede ver en los paneles C y D, que estos son los que detectan los radicales libres o los reactive oxygen species. Y estos son pues los subproductos bastante tóxicos de la respiración celular, que, ¿verdad? Eventualmente
son los que están bastante involucrados en los procesos de cáncer y muchas enfermedades que no son buenas para el cuerpo. So, el sistema inmunológico está en una constante batalla con lo que son los reactive oxygen species. Y pues se puede observar en las neuronas mutantes que tenían mucho más reactive oxygen species o radicales libres que las regulares, lo cual esto indica un estrés oxidativo. Y pues muy bien, como muy bien saben, la respiración celular se lleva a cabo en la mitocondria. Entonces ya van viendo más o menos la conexión y todo. Después se miraron PS65V, que se puede ver en los paneles E y G, que eso es una proteína que se activa cuando empieza o cuando comienza esta mitofagia. En las neuronas normales, al dañar las mitocondrias con CCCP, este marcador sube. En cambio, en las mutantes casi no se activa. Esto significa que pues la mitofagia está defectuosa. Finalmente se usó el sistema MitoQC, los paneles FHEI, y este sistema pues se ilumina cuando una mitocondria entra al lisosoma para ser degradada. Aquí se ve bastante claro porque se ve bastante, ¿verdad? Fluorescencia. em, Y pues, ajá, se ve bastante fluorescencia y se ve claro que en las condiciones basales y también cuando se induce daño, las neuronas mutantes pues degradan mucho menos mitocondrias. Y pues en conjunto, esta figura pues nos muestra, estas figuras nos muestra que la mutación, ¿verdad? En LRRK2 da a R14441C causa tres problemas, los tres problemas más importantes de este paper y pues posiblemente de la enfermedad. Que se produce, las mitocondrias están produciendo menos energía. Segundo, se están produciendo más radicales libres. Y tercero, hay un reciclaje mitocondrial dañado. Entonces, en el primer paper llegamos a tres conclusiones. La primera siendo que las neuronas dopaminérgicas son más vulnerables. Algo claro que encontraron es que las neuronas dopaminérgicas humanas derivadas de los induced pluripotent stem cells son más sensibles que otros tipos neuronales. Y esto explica por qué en el Parkinson se mueren estas neuronas primero y pues no todas las neuronas reaccionan igual. Las dopaminérgicas tienen una vulnerabilidad selectiva. El segundo punto sería que MIRO1 no degradado afecta el transporte mitocondrial. Normalmente cuando una mitocondria se daña, la proteína MIRO1 se degrada. Eso permite que la mitocondria se desenganche pues, de los microtúbulos y pueda entrar al proceso de mitofagia. En las neuronas mutantes se puede observar que MIRO1 no se degrada. Así que las mitocondrias dañadas se quedan pegadas en la célula, no se reciclan y acumulan daño. Esto bloquea totalmente todo el proceso de limpieza que ocurre, ¿verdad? En la mitocondria, en la neurona y en la sustancia negra. El punto 3 sería que el inhibidor MLI2 no rescata. Los autores probaron un inhibidor de la quinasa LRK2 llamado pues, MLI2 para ver si corregía este defecto. En algunos contextos sí baja la hiperactividad quinasa de LRK2, pero en las neuronas dopaminérgicas humanas no se rescató esta mitofagia. Esto significa que el problema no solo depende de la actividad de la quinasa de LRK2, sino que hay otros mecanismos en juego y estos están probablemente relacionados con la función de la GTPasa o con proteínas como MIRO1. En esta diapositiva quiero mostrarles pues, dos hallazgos claves con los datos concretos. Y primero, en la imagen de arriba, especialmente en el panel C,
se puede observar que, pues, tras daño con el tratamiento de CCCP, en neuronas control, los niveles de MIRO1 bajan porque se degrada. Pero en las mutantes LRRK2, MIRO1 no se degrada. Y eso bloquea el reciclaje de estas mitocondrias que están dañadas. Las gráficas de la derecha, especialmente la G y la H, confirman esto mismo, solo que de una manera pues más cuantitativa. Segundo, el inhibidor MLI2. Abajo tenemos las gráficas de respiración mitocondrial, que son los paneles F y G. Y entonces aquí se probó que MLI2, que es un inhibidor, recalco, de LRRK2, no corrigió los defectos en neuronas dopaminérgicas humanas. Esto demuestra que el problema no se debe pues, únicamente a la quinasa, también depende pues, de otros mecanismos adicionales como la regulación de MIRO1. Y pues en conjunto todos estos resultados refuerzan que en estas neuronas la disfunción mitocondrial es compleja y pues no basta con inhibir nada más esta quinasa de LRK2 para poder rescatarla, sino que conlleva diferentes procesos, diferentes moléculas y proteínas que también juegan un rol bastante importante en lo que es pues, la actividad de estas neuronas dopaminérgicas. Ok, ahora pues cambiamos de tema y nos metemos en el sistema inmunológico del cerebro y piensen que el sistema inmunológico se divide en dos brazos. El primer brazo siendo la inmunidad innata y la segunda la inmunidad adaptativa. En la inmunidad innata, esta es la respuesta rápida. Es la primera respuesta que cuando entra algún patógeno en la piel, alguna bacteria, un virus, es la primera que va a reaccionar para poder batallar el patógeno o lo que sea que haya entrado al sistema. En el cerebro la protagoniza la microglia, que son pues, las células residentes, y su trabajo normal es patrullar, limpiar desechos y pues responder cuando algo pues, está dañino o defectuoso. Son como los conserjes y guardianes a la vez. Entonces, en la inmunidad adaptativa, aquí se encuentran lo que son las células T, las células B, que son las que le recuerdan a los antígenos específicos, por ejemplo, una proteína de un virus, y pues estas normalmente casi no entran al cerebro porque tenemos la barrera hematoencefálica, que es como un filtro súper selectivo en los vasos sanguíneos pues cerebrales. Y por eso se dice que el cerebro tiene un privilegio inmune, porque en teoría está protegido de una entrada masiva de células inmunes. Pero ese equilibrio no es absoluto. En enfermedades, y el Parkinson es un ejemplo, se rompe por completo ese control. La barrera se vuelve más permeable y pueden entrar estas células T. Y la pregunta es, ¿entran de verdad y están activas o solo son espectadoras? Y eso es lo que básicamente está estudiando este segundo paper que les voy a presentar ahora. Vamos a ver qué encontraron cuando miraron el tejido de la sustancia negra de los pacientes con Parkinson. Pues como les mencioné, el segundo paper observa algo clave y son las células T CD8, que son las células T citotóxicas, las killer dentro de la sustancia negra en cerebros de Parkinson. Y ojo, no estamos hablando de sangre alrededor de los vasos, hablamos de la parénquima, que eso es dentro del tejido. Lo segundo es que no son T al azar. Con TSR secuencia, que lee el código del receptor de cada célula T, se ve expansión clonal. Unos pocos clonotipos de células T que dominan. ¿Y qué significa? Que muchas células T reconocen el mismo antígeno y por eso es que se expanden.
Es como si un mismo carnet de entrada se repitiera en muchas células T, una señal que todas persiguen el mismo blanco. Y tercero, cuando analizan esos T-cell receptors, esos TCRs, con un método que agrupa por motivos similares GLIPH2, se parecen, pues varios se parecen a los T-cell receptors periféricos que reconocen la alfa-sinucleína, que es una proteína que se acumula en los cuerpos de Lewy. Esto sugiere, no una prueba absoluta, pero sugiere que parte de esas células T CD8 podrían estar respondiendo a alfa-sinucleína dentro de la sustancia negra. Eso apunta a una respuesta adaptativa antígeno específica en el Parkinson. Y pues yo no digo que es autoinmune y punto, solamente digo que pues, la evidencia es compatible con que las células T específicas reconocen el alfa-sinucleína en el tejido. Y pues ahí pueden ver en la presentación la infiltración de las células TSD8 en la parénquima de la sustancia negra. Se puede ver como que en los puntitos rositas. Y en la imagen de abajo, pues ese factor 5 que está rojo, pues confirma la presencia de estas ¿verdad? En la sustancia negra. Ahora, ¿con quiénes están interactuando estas células T? Están interactuando con los astrocitos. Normalmente, los astrocitos son estas células que nutren y protegen las neuronas. Forman parte de los glial cells y estas regulan los neurotransmisores y mantienen el ambiente químico pues sano. Y cuando un astrocito expresa altas cantidades de CD44, eso significa que está en un estado reactivo. Piensen como que está en un modo inflamatorio. Y este paper muestra que en zonas donde hay una gran cantidad de células T CD8, las citotóxicas, también hay más astrocitos CD44. O sea, se forma como un ambiente, un microambiente inflamatorio local de células T activas al lado de astrocitos activos. Y pues, algo importante, cuando se silencian estas CD44 en los astrocitos en cultivo, baja la firma inflamatoria. Y eso convierte a CD44 en una posible pues, ruta terapéutica para poder tratar esta condición. Y pues una idea simple, si apagas la CD44 en esos astrocitos, quizás rompes parte del ciclo de inflamación que daña las neuronas. Entonces, para sostener estas conclusiones necesitaron pues técnicas modernas y en la próxima diapositiva pues les voy a explicar un poquito la metodología y cómo llevaron esto a cabo. Usaron un combo bastante tecnológico súper completo. En la primera haciendo snRNA sequencing, que es Single Nucleus RNA Sequencing. Esta separa los núcleos de las células del tejido y lee genes que están activos en cada célula. Esto te dice qué tipo de célula es y en qué estado está. Por ejemplo, si está en un estado tranquilo o un estado que está reactivo. También usaron el TCR sequencing, que obviamente es T-cell receptor sequencing, y este se enfoca pues, en el receptor de las células T, y este te permite identificar los clonotipos, que son pues, las familias de las células T con el mismo receptor, y permiten ver esa expansión clonal. La transcriptómica espacial no solo qué genes, sino dónde están en el tejido. Es como ponerle un GPS a la expresión génica para ver proximidades entre las células T y los astrocitos CD44. Al igual que también utilizaron
IHC y F, que es una inmunohistoquímica inmunofluorescencia. Y estos tiñen el tejido con anticuerpos para ver proteínas específicas al microscopio. Por ejemplo, CD8 para las células T citotóxicas y CD68 para la microglia y CD44 para los astros reactivos. Esto valida lo que sugiere la secuenciación. Juntas, estas técnicas te dan quién está, qué hace y en dónde está. O sea, un retrato bastante completo de la interacción de las células T y los astrocitos en la sustancia negra, pues de los pacientes con la enfermedad de Parkinson. Ahora entramos a la tercera capa, que sería la ferroptosis. Esta es una forma de muerte celular distinta de la apoptosis. La apoptosis es más como un suicidio ordenado de la célula y también es distinta a la necrosis. La ferroptosis se dispara cuando se juntan tres cosas. Mucho hierro libre dentro de la célula, muchos radicales libres o reactive oxygen species que ese hierro pues genera y la peroxidación lipídica. Los lípidos de las membranas se oxidan y se vuelven tóxicos. ¿Y por qué todo esto es relevante para el Parkinson? Porque en la sustancia negra hay de por sí más hierro y las neuronas dopaminérgicas manejan mucha actividad oxidativa. Si a eso le sumas menos defensas de antioxidante, se crea ese escenario perfecto para que la membrana neuronal se oxide y la célula muera por ferroptosis. Ahí más o menos pueden ver en la imagen esa figurita que como que resume más o menos todo ese mecanismo por encimita. Entonces, ¿hay evidencia real? Pues sí. En tejidos de pacientes con Parkinson, esto se observa. Hay más hierro en la sustancia negra que en los controles, en la investigación. Hay menos glutatión o GSH, que es un antioxidante principal dentro de esta célula. Y hay más MDA, que es malondialdehído, que es un marcador de lípidos oxidados. Además, el hierro y la alfa-sinucleína se retroalimentan. El hierro favorece que la alfa-sinucleína se agregue y se fosforile. Y pues el alfa-sinucleína puede aumentar hierro reactivo. Y es como un círculo tóxico de más hierro, entonces después más oxidación de lípidos que conlleva y lleva a la ferroptosis, que pues eso obviamente ocasiona más daño y así sucesivamente, pues esto encaja muy bien con lo que es la vulnerabilidad selectiva de las neuronas dopaminérgicas. Entonces ahí se pueden ver las tablas y todos los mecanismos y la farmacología y las drogas también que están involucradas en ¿verdad? En el metabolismo del ferroptosis. Entonces, las células tienen tres escudos principales contra la ferroptosis. La primera siendo el sistema XC, GPX4, GSH. El sistema XC mete cistina a la célula. Con eso fabrica GSH, que es glutatión, y pues la enzima GPX4 usa ese GSH para desactivar estos lípidos oxidados y pues evitan que la membrana se dañe. Entonces, el segundo mecanismo que utiliza el cuerpo para poder batallar esta ferroptosis es FSP1 y COQ10.
FSP1 mantiene la coenzima Q10 en una forma reducida, que esta protege la membrana de la oxidación. Y entonces el tercer mecanismo es GCH1-BH4. GCH1 produce BH4, otro antioxidante que pues, estabiliza los lípidos y además apoya la biosíntesis de CoQ10. En Parkinson, estos tres mecanismos, estos tres escudos, están bajos o no dan abasto. Y por eso la neurona queda expuesta a la ferroptosis. Y pues esta figura que muestra un resumen de estas tres rutas, estas tres vías de una forma más visual. Entonces, se puede intervenir en este proceso y pues en modelos de células animales hay señales positivas. Ferrostatin 1 es un inhibidor de ferroptosis que bloquea la peroxidación de estos lípidos. La deferroxamina o DFO es un quelador de hierro y este atrapa el hierro libre para que no genere tantos radicales. Y la coenzima Q10 o la idebenona actúan como antioxidantes de membrana y pues le dan soporte a esta cadena mitocondrial. Y pues entonces con estas intervenciones se protegen estas neuronas dopaminérgicas en los modelos de Parkinson. Y pues una aclaración bastante honesta, son preclínicos. Obviamente falta demostrar el beneficio claro en humanos, pero nos dicen que este mecanismo sí es intervenible. Y mi lectura es que combinarlas con el promitrofagia e inmunomodulación puede ser mucho más efectivo que un solo tratamiento. Entonces, ahora si juntamos todas estas piezas, todos estos papers, todos estos mecanismos, procesos biológicos y moleculares, imagínense todas esas tres capas que se empujan entre sí, se empujan. La capa uno siendo la mitofagia defectuosa, que se acumulan estas mitocondrias dañadas y suben estos radicales libres o reactive oxygen species. La segunda capa siendo la inmunidad adaptativa local, que estas células T activas y los astrocitos CD44 producen estas señales inflamatorias que empeoran el estrés celular. Y entonces la tercera capa, que es la de hierro y los lípidos, que con el hierro disponible y los reactive oxygen species altos o los radicales libres, la membrana se peroxida y la célula cae en ferroptosis. Y pues todos estos conceptos, todas estas tres capas, básicamente nos explica por qué estas neuronas dopaminérgicas son tan vulnerables, por su metabolismo, por su entorno inflamatorio y por el hierro en la sustancia negra. Y pues no es solo un culpable. El Parkinson no es ocasionado por un solo mecanismo biológico o molecular, es ocasionado por una red, un circuito de diferentes procesos que están afectando que esta condición siga empeorando o siga progresando a un estado más difícil de tratar. Si rompes dos o tres eslabones a la vez, tienes más chance o más probabilidad de poder proteger las neuronas dopaminérgicas. Expectativas pues futuras que tengo, hacia dónde vamos, yo lo veo en tres frentes. La primera siendo biomarcadores. Las lecturas de mitofagia son sumamente importantes. Por ejemplo, PS65V u otros marcadores de la ruta PINK1 o Parking, las firmas de los T cell receptors en LCR o sangre,
que pues refleen lo que pasa en la sustancia negra y los marcadores de peroxidación lipídica como MDA y 4-HNE y quizás imágenes de hierro. La segunda serían pues terapias combinadas, terapia pro mitofagia, porque obviamente queremos que la mitofagia sí se dé a cabo, no queremos que la mitofagia esté reducida, queremos que la mitocondria esté reciclándose en esas células dopaminérgicas, entonces mejorar el recambio mitocondrial pues favorece también la degradación de Miro 1 cuando toca. Y la inmunomodulación dirigida, o sea, bloquear ese tráfico de las células T o modular el eje en el que las CD44 del astrocito también interactúan con las células T, pues es muy importante. La antiferroptosis, por ejemplo, quelar el hierro, reforzar el GPX4 o FCP1, BH4 o la coenzima Q10, todos estos refuerzos pudiesen ser posibles terapias, pero lo importante es que se usen juntas porque, como mencioné anteriormente, no solamente atacando una de ellas específicamente te va a poder garantizar o por lo menos asegurar la eliminación de la condición. Y pues tercero, modelos humanos avanzados, usando los induced pluripotent stem cells dopaminérgicas y transcriptómica espacial para poder seleccionar la terapia correcta al paciente, correcto, y medir si es verdad, a ver si modifica la enfermedad. Obviamente es bastante difícil obtener estas células porque se obtienen de las células madres progenitoras en los humanos y pues son investigaciones que requieren mucho más dinero, pero es algo que tal vez se puede explorar en algún futuro dentro de la investigación. Y pues, para concluir, si tratamos el Parkinson como una red, la mitocondria, la inmunidad, el hierro, podemos pasar de aliviar estos síntomas a modificar el curso de esta enfermedad. Así que por aquí están mis referencias y gracias por su atención. Espero que les haya gustado.